Comentado más temprano, íbamos a hablar con uno de los candidatos presidenciales, concretamente con quien realizó el lanzamiento de su candidatura este fin de semana en espacio riesgo ante una concurrencia estimada en 3.000 a 3.500 personas. Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, está junto a nosotros en el estudio. Lo saludamos y le damos la bienvenida a Universo al Día. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación, un placer acompañarlo. Oiga, diputado, no exento de polémica su lanzamiento, y le pregunto de inmediato por aquello, porque frente a su dicho que ha sido bien viralizado, lo comentábamos recién con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, con Diego Charpen, diputado de RN, a propósito de qué es Janet Jara, y usted viene, yo vi el discurso no entero, pero la vi por parte, esa parte la vi completa. Usted viene de una crítica hacia Michelle Bachelet sobre el tema tributario, que lo va a desmantelar. Hacia sus políticas de gobierno. Por supuesto. Y ahí termina con esta frase, por si alguien no la ha escuchado, que Janet Jara es Bachelet con esteroides. Claro. Bachelet fortalecida. Bachelet con más músculo. Bachelet, digámoslo así, sin restricciones. Cuando hablas de una persona que está con esteroides, estás hablando de alguien que tiene más fuerza. Ese es el punto. Entonces estamos hablando del programa o de lo que fue el gobierno de Bachelet, que hizo mucho daño. Y lo que viene con Jara es Bachelet, pero mucho peor. Ya, porque hubo respuestas de la clase política, usted lo sabe. De hecho, la misma ministra de la Mujer dice siempre denigra a las mujeres, decía Antonia Orellana. La ministra de la Mujer debería impedir o preocuparse más de que no violen mujeres debajo de sus narices, en vez de andar interpretando o participando del proceso electoral y más encima demostrando una falta de comprensión auditiva que la verdad es que es preocupante de una figura tan relevante del gobierno. Pero así como se saca a Jara al pizarrón por sus dichos pasados, en el fondo pone sobre la mesa polémicas entrevistas, déjeme terminar la pregunta, donde usted se la ha visto en varias entrevistas antiguas, transmisiones a través de redes sociales, donde tiene dicho que son bien complicados a propósito de las mujeres. Bueno. En uno de aquellos también incluso celebraba la violación de mujeres que usted consideraba fea. No. O sea, sí, está allí. No, pues sí, a ver, por favor. Sí, a ver, este país... A eso apunta la ministra Orellana. Pero la ministra Orellana le voy a decir una cosa. En primer lugar, en serio, de una persona que está acusada de haber encubierto los abusos sexuales del señor presidente, de los acosos sexuales del señor presidente de la República, que hizo un triste papel en el caso Monsalve, que, bueno, la verdad es que la señora ministra no tiene autoridad moral para hablar sobre estos temas. En segundo lugar, el andar refritando un chiste que hice hace casi 10 años atrás. Así casi 10 años atrás. La verdad es que tampoco me parece especialmente correcto. Una cosa muy distinta son las posiciones o la toma de posición de la señora Jara en materias políticas. Si la señora Jara dice, no hace 10 años atrás, si la señora Jara dice, ¿sabe qué más? Yo creo que Cuba es una democracia distinta. Entonces yo me preocupo, porque yo no quiero tener una democracia distinta en Chile, me gusta la que tengo. Si la señora Jara viene con propuestas económicas del siglo XVIII, que en todos lados han producido hambre y devastación, entonces evidentemente que me preocupo. Me preocupo. ¿Y por qué sacar la figura de la expresidenta Bachelet para hacer esta comparación? Yo me imagino, diputado, disculpe, ¿eso estaba escrito en su discurso o a usted se le ocurrió? Yo no escribo cosas, o sea, ¿a usted se le ocurrió en ese minuto? ¿Es una idea que venía pensando? Lo que pasa es que efectivamente... Porque la figura puede ser compleja de analizar. Lo que pasa es que había leído que la señora Bachelet probablemente le iba a dar su respaldo a la señora Jara. ¿De acuerdo? La señora Bachelet tiene un récord muy triste en su segundo gobierno. Hizo muy mal gobierno. Aparte de haber dejado entrar a cientos de miles de haitianos por el aeropuerto. Perdón, cientos de miles de haitianos. Por lo menos 180.000 haitianos a través del aeropuerto Pudahuel, sabiendo que no eran turistas. 180.000. Cientos de miles de haitianos, el INE no ha reflejado aquello. 180.000. Ya, y usted culpa perdón. Yo culpo directamente al gobierno de Michelle Bachelet porque sin una orden directa, investigaciones evidentemente habría hecho algo en el aeropuerto en ese momento, ¿no? Sí, se estaba violando abiertamente la ley de migraciones en Chile. Abiertamente.
alguien tomó la decisión de que esa gente pudiese entrar a nuestro país y llegaban con sus sobres amarillos. Ujú. Así es que no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que fue su reforma tributaria la que le puso freno de Bueno, mano a nuestro usted, crecimiento usted económico. venía de la crítica a la reforma tributaria y ahí se le ocurre También. esta frase o usted la había diseñado antes. Porque pero la instala como una figura. Es una forma de hablar. Cuando usted dice que algo está repotenciado, Ujú. está potenciado, dice viene con esteroides. Es decir, el mal gobierno de Bachelet con esteroides. De hecho, le hago un favor a la señora Jara, porque ni siquiera le planteo que va a terminar siendo como el gobierno de Maduro. ¿De acuerdo? Ahora, Le digo simplemente que va a ser un gobierno mucho más malo incluso que el de Bachelet. Ahora, en ese escenario, diputado, no son pocos los que sostienen que hay una suerte, y lo dice la misma ministra Antonio Orellana, que sostiene que usted ya nos tiene acostumbrado, dice ella, a frases, Mire, yo no pero voy a déjeme terminar la sí, pregunta, pero es que que- nos tiene acostumbrado a frases de esas características, una suerte de coreografía para hacer pasar a José Antonio Kast como una figura más moderada. Mire, yo no ando diseñando lo que digo o no en función de terceras personas. Yo no soy la ministra Orellana. No me dedico a eso. La ministra Orellana se dedicara a mejorar Ujú. las cifras de violencia contra las mujeres, quizás tendría más espalda como para venir a intervenir en estas materias. Pero le voy a repetir, la señora Orellana debió haber renunciado hace mucho tiempo atrás porque su gestión es mala y porque la verdad es que lo que ha sucedido dentro de este gobierno con varios seremis abusadores, con el propio señor Monsalve, etcétera, etcétera, la han dejado en una posición muy delicada en materia de andar defendiendo derechos de las mujeres porque no lo ha hecho. Y eso es lo que hemos percibido. Y por lo demás, no quiero polemizar con una ministra cuyo principal mérito es haber tapado la denuncia que se hizo contra el presidente de la República por acoso sexual. Diputado Kaiser, cuando uno habla de su candidatura, yo me imagino que usted ve las encuestas, las analiza. Usted sostiene que tiene encuestas distintas, pero hoy día aparece en un lugar bastante rezagado Sí. en la última academia, usted, donde me imagino yo que también validaba la academia cuando le iba bien, la validará cuando le va No como la validé. Ya, bueno, hoy día usted ¿Se da aparece con cuenta? 6 puntos porcentuales Ajá. en esa y en otras encuestas, debajo incluso de Parisi. ¿Usted tiene encuestas distintas de aquella? ¿Los números suyos le dan Nos da mucho mejor, una posición bastante más confortable, eso es lo uno. Y lo dos, ¿Qué y lo encuestas son esas, segundo, perdón? bueno, mandamos a hacer nosotros nuestras propias Ajá. ¿Y encuestas. qué números le dan esa encuesta suya? Estábamos dependiendo, entre 12 y 14 estábamos marcando. Ahora, eso es con la intención de voto, no con quién cree que va a ser presidente de la República. O sea, Uno. según sus encuestas, Dos. usted está duplicando lo que muestran las otras. Yo creo que sí, eso es lo que nos están dando. Pero siempre debajo de Kast, debajo de Matei, debajo de Jara. Sí, sin duda. O sea, usted en su encuesta sale cuarto, pero con más votación. Así es. Eso es correcto. Ya, ¿y cómo ve? Ya antes de empezar a hacer campaña. Acabamos de empezar a hacer campaña. Esa es la situación. Entonces tenemos una base muy, muy sólida para hacer una campaña que creemos que va a ser muy, muy exitosa. Ujú. Y por eso hay tanto nerviosismo. Ahora, diputado. Si no, ¿para qué se preocupan de uno? No, me imagino yo porque es parte de la discusión política, diputado. Y en este escenario, una de las ideas que naturalmente se ha sentado durante el fin de semana tiene que ver con las listas parlamentarias. Ustedes acaban de suscribir como nacionales libertarios un acuerdo que es Chile Unido, ¿no? Derecha unida. Derecha Unida, donde va el Partido Republicano, los socialcristianos y ustedes. Ujú. Y se conoce durante este fin de semana esta carta de la UDI que es para un llamado para tener una lista de la oposición a la cual básicamente ustedes le dan un portazo. ¿Por qué? Bueno, Son proyectos a ver, políticos distintos, no rinde más una lista parlamentaria única. ¿No está la derecha, como dicen desde Chile Vamos, en riesgo de perder mayoría en ambas cámaras? En primer lugar, no se hace cargo lo que escribe la UDI del sistema proporcional. No tenemos un sistema binominal. En algunos distritos es más binominal que en otros. El sistema es el sistema donde... Ya, sí, pero por eso digo, es un sistema proporcional, es un sistema que premia la dispersión. Ujú. Si los señores políticos lo que hicieron fue crear un sistema político que lo que hacía era premiar la dispersión, que ahora no les guste es otro cuento, y que lo quieran cambiar es otro cuento. En el caso de la UDI y en el caso de Chile Vamos, el señor Guillermo Ramírez recordará, o le voy a recordar, que en su momento nosotros estuvimos abiertos en una primaria y a conversaciones con Chile Vamos. Y que ellos dijeron que si no iba a Cast no querían conversar con nadie más que con Cast. Porque parecía liderando la encuesta, Bueno, que el mismo lugar donde está hoy día. Pero le decía una cosa, si usted busca unidad, usted conversa con todos. ¿Acaso íbamos a ser nosotros qué? De hecho, hasta el momento a nosotros tampoco nos mencionan dentro de esa lista única.
No se lo Pero habrá mencionado. usted estaría No estoy dispuesto. no está disponible a ir a una lista No única estoy con la UDI, con disponible, Evópoli, no estoy disponible a ir en una lista única con la gente que entregó el segundo proceso constitucional sin pedirle permiso a la ciudadanía. No estoy dispuesto a ir a una lista única con la gente que entregó la reforma previsional. ¿Y cuántas otras iniciativas políticas que han mostrado el descriterio de su directiva? Ahora, si sus directivas mañana dijeran, ¿saben qué más? Nos hacemos cargo de todos los errores que hemos cometido y no vamos a ir a la elección. Conversemos. Ahora, diputado, ¿usted dónde ve sus adversarios políticos? ¿En Chile Vamos también los ve? Yo veo mis adversarios políticos ahí donde se ¿Pero ahí también? Pero déjeme contestar. Ahí donde hay personajes que toman decisiones que en mi opinión son contrarias a los intereses de la República. Y puede ser en algún momento dentro del propio sector. Ahora, evidentemente que de manera bastante permanente en el otro sector. Porque hay momentos en los cuales también tenemos acuerdo con la gente que no piensa como nosotros y que está en el oficialismo, dependiendo de los temas. Ahora, cuando es del propio sector, ir a subvencionar con los propios votos que se sigan cometiendo los mismos errores, da un poco de lata. Si nosotros terminamos naciendo de ese sector, ¿ya? Y nacimos de él porque ellos permanentemente... De lo que hoy día es Chile Vamos. De lo que queda, ¿ya? O sea, también, bueno, repito, también usted ve adversarios en Chile Vamos. Nacimos de allá porque vimos que su actuar político no nos representaba. Si ese es el punto. Y no nos representaba para servir a la gente, para ayudar a la gente, para mejorar la situación en materia de criminalidad o en materia económica. No nos equivoquemos, aquí la ley de cumplimiento tributario la aprobó Chile Vamos. Las leyes para aumentar los impuestos a los servicios las aprobó Chile Vamos. Después, la ley de la reforma tributaria, que yo reté tanto a la señora Bachelet por haberla impulsado, la aprobó Chile Vamos, también, con sus votos. Entonces, hay que hacerse cargo una vez en la vida también de pagar costos políticos, cuando uno se la pasa cometiendo errores que significan costos para el país. Diputado, a propósito de los costos políticos, usted dice hay que hacerse cargo de los costos políticos cuando uno comete errores. Usted en una entrevista en Mega con Tomás Moschati, yo me imagino que sabe de dónde vamos, termina validando el golpe del 73 en las condiciones, dice, y se le hace esta pregunta que si usted apoyaría nuevamente un golpe si se dan las condiciones del 73 y que hoy día a usted lo tiene hoy día con un requerimiento del Partido Socialista en el Tribunal Constitucional para muy democrático el Partido Socialista. Para destituirlo de su cargo por presentar una amenaza para la democracia al validar un golpe de Estado. Me gustaría que, si es que es posible, intente explicar lo que quiso decir, porque hay quienes... No sé, yo lo entiendo. Es que no todo el mundo lo ha entendido porque se le está acusando de validar un golpe de Estado nuevamente. ¿Usted propiciaría un golpe de Estado nuevamente? ¿Ahora? Si se repite hoy día, 2025... condiciones del 73, las mismas condiciones políticas, ¿usted validaría aquello? Es decir, que el gobierno se pone al margen de la ley. Eso es lo que usted explicó. Yo le quiero preguntar si usted validaría un golpe de Estado hoy día. Pero si el gobierno se pone al margen de la ley, tiene 10.000 guerrilleros armados, importa armas de Cuba, tiene entonces al Poder Judicial que lo declara fuera de la ley, al Congreso que lo declara fuera de la ley y a la Contraloría que declara que está actuando de manera ilegal. ¿Cómo cree que vamos a sacar ese gobierno entonces? Perdón, es que eso terminó... ¿cómo sacaría usted al gobierno de Maduro? ¿Cómo pretenden sacar al hacer la gobierno pregunta, de Maduro? diputado. Eso terminó con 3.000 personas asesinadas. No, 400 de los cuales eran uniformados asesinados por las milicias de Allende. No nos equivocamos, no sumemos a todos en la misma el informe Rettig termina estableciendo 3.000 asesinados durante la dictadura. Y también termina con detenidos desaparecidos, con torturados, con exilio político, una serie de situaciones que son crímenes de lesa humanidad. Por eso uno entendería, y ahí es donde le quiero hacer la pregunta. Porque el estatuto de crímenes de lesa humanidad Chile lo firma en el 2008 y no es retroactivo, primero. Dos, pues hay que saber. O sea, no se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Le estoy diciendo que en Chile seamos correctos y exactos una vez en estas materias. En Chile, el Estatuto de Roma, que establece cuáles son los delitos de lesa humanidad, se firma el 2008. Y el mismo estatuto dice que no es retroactivo. 1. 2. De los 3.000 personas que fallecieron o que fueron asesinadas... Ya, 400 fueron asesinados por la izquierda. Eso lo suma... ¿Por qué se lo suma? No. Diputado, yo quiero, no. Ahora quiero que usted me responda. No, si le entrevista a usted. Sí, pero si yo no soy candidato a nada. No, diputado, lo que pasa es que usted está enfrentando un recurso
en el Tribunal Constitucional, Pero si donde, lo que donde se le establece parte del Partido Socialista. Usted me establece ciertas premisas, yo tengo derecho a debatir. Por supuesto, y la estamos conversando, y usted lo que hacen es ponerme a mí en una situación en la cual yo estaría diciendo entonces el malo de la película. Siendo que yo creo que los malos de la película son aquellos que llegan al poder por vía democrática, hacen pedazos las instituciones por dentro, le declaran la guerra a la mitad de la población, amenazan con asesinato y violación a sus opositores, como decían, los momios al paredón y las momias al colchón. Importan armas, diputado, asesinan, persiguen, torturan. El propio director de investigación, el gobierno de Allende, en la declaración del Congreso de agosto de 1973, fue acusado y condenado por el Congreso por implementar la tortura contra sus opositores políticos. Diputado Kaiser, espérese, usted no está, no solo, déjeme, es que es para que sea una conversación, usted no solo no retrocede o no le da una vuelta, porque efectivamente incluso durante el último... ¿Cuál era la alternativa, señor? El plebiscito de salida. No había plebiscito de salida, no sea mentiroso. No, pero diputado, eso si había es plebiscito de mentira, salida. no es cierto. Está establecido que había plebiscito de salida. No, se estaba ofreciendo, a ver, ¿cómo se enseña la historia? En primer lugar, diputado, solo para hacer la pregunta, espérese. Lo que planteaba Allende, si me permite hacer la pregunta, porque yo creo que sus auditores usted valida entonces el golpe con todas las consecuencias. Lo que planteaba Allende en ese momento no era un plebiscito de salida para el gobierno de Allende, era un plebiscito sobre las tres áreas de la economía. En primer lugar, diputado, no nos equivoquemos. Por diputado, favor, perdón, diputado Kaiser, sea correcto. Sí, diputado Kaiser, le estoy haciendo una pregunta. Cuando usted le preguntan sobre este tema, usted insiste en que si se dan las mismas condiciones... Pero lógico, se lo digo. Pero déjeme hacer la pregunta, no deja hacer la pregunta. Bueno. Insiste en que si se dan las mismas condiciones, repetiría lo mismo y apoyaría el golpe pese a las consecuencias de pérdida de vida humana, quiebra institucional y todo lo que vino después. Es como si el país no hubiera aprendido nada en 50 años. Escúcheme, usted tiene que presentarse ante la alternativa, lo que dice el propio informe Reti, que usted espero haya leído. Por supuesto que sí. Entonces, y que yo espero que usted lo haya leído también. Sí, pero por supuesto. Es por eso que le estoy diciendo, es la verdad oficial de Chile, ¿de acuerdo? Lo que yo dije no era muy distinto a lo que dice el propio informe Reti, que las Fuerzas Armadas no podían sino esperar una guerra civil. Lo dice el propio informe Rettig. Esa parte normalmente la ocultan. Entonces, ¿cuál era la alternativa? ¿Usted me dice que el plebiscito? No. Léase las memorias de Patricio Aylwin. ¿Dónde estaba la alternativa al plebiscito? ¿Por qué Eduardo Frei Montalva no creía en el plebiscito? Léase el libro de Mansuy sobre Allende también, diputado, donde se explica claramente que había opciones distintas. Radical, no, si Mansuy no es el que estaba tomando las decisiones ahí. Tampoco usted. Pero sí Aylwin. Y sí Eduardo Frei. Pero diputado, lo que pasa es que usted está enfrentando... ¿Cuál va a ser? Le hago una pregunta. Lo que sucede con ustedes, señores periodistas... ¿Quiénes son ustedes? Ustedes y los señores periodistas, es que ustedes están transformándose en actores políticos. Usted no quiere escuchar lo que yo quiero decir. Usted quiere establecer un relato. No, le estoy haciendo una pregunta porque quiero entender cuál va a ser su defensa cuando el Tribunal Constitucional tenga que decir este requerimiento que ha presentado el Partido Socialista. Bueno, es relativamente sencillo. Yo defiendo la institucionalidad, no a la persona. Si el señor presidente se pone al margen de la ley y se transforma en un delincuente, como era el señor Salvador Allende, que tenía armas, a pesar de que la ley de control de armas se lo prohibía, armas prohibidas en su poder, usted se acordará de la Kalashnikov, ¿ya? Si el señor presidente se transforma en un delincuente, el hombre se pone al margen de la institucionalidad. Nosotros defendemos la institucionalidad y la Constitución, también de sus enemigos cuando están dentro de la institucionalidad. Yo defiendo la Constitución, a diferencia de quienes hoy día están en el gobierno. Y el golpe de Estado no es exactamente lo contrario de eso. No, pues, porque cuando usted viola cuando usted viola la institucionalidad, cuando usted se pone al margen de la ley, usted no queda protegido por la institucionalidad. Diputado, le hago una pregunta. Usted como candidato presidencial, sí, con estos dichos polémicos, partimos hablando de Jara, que es Bachelet con esteroide, y ahora donde usted profundiza en su respuesta que da en esa entrevista de Mega, que hoy día lo tiene en el Tribunal Constitucional, de alguna manera se opacan o se sacan del panorama lo que podrían ser, por ejemplo, sus propuestas. No, se lo van a hacer siempre. Pero déjeme preguntarle, porque usted no pone el programa adelante. Uno vota por un candidato, vota por ideas, vota por un proyecto y vota por la persona, por supuesto. Pero se desconoce muchas veces las propuestas de usted si usted está haciendo el punto en temas como este. Pero si el punto no lo hice yo, el punto lo hicieron ustedes. Si usted me pregunta, ¿sabe qué? Es bien interesante. Porque primero se quejan de que los políticos no responden a lo que les preguntan, ¿ya? Y después preguntan sobre los dichos. Pero no. Es que en su proclama... Esto empieza con una entrevista, yo creo que salió bastante redondita por lo demás con el señor Moschati,
Moschati me tira una pregunta y yo le respondo esa pregunta. ¿Cuál es el problema del periodismo cuando uno responde una pregunta de tal manera? Es que no le gusta como la respondí. Perfecto, si no le gusta pasen al siguiente plano. El tema con ustedes es que ven que supuestamente esto me puede dañar. Entonces lo están profundizando. Perfecto. O sea, usted ve una Ni un problema. intencionalidad. ¿Cómo no? Pues si es una campaña. Perdón, Sí, pero lógico que eso es una campaña de quién en su contra. Es una campaña porque aquí estamos en una elección Ujú. y hay gente que después del 4 de septiembre, donde los barrieron, ¿ya? Y los barrieron con razón, porque trataron de destruir nuestro Chile con su plurinacionalidad y todas sus porquerías. ¿Ya? Tratan de retrotraer de nuevo esta elección a lo que fue el 11 de septiembre del Diputado, 73. ¿y usted esa campaña la ve, por ejemplo, Ahora, en el inicio de esa entrevista? No, Porque esto viene de mucho antes. Esto viene de mucho antes. Y la verdad es que ha sido el clivaje político de nuestro país desde el plebiscito del 88. Ahora el clivaje político de Chile cambió. Y cambió el 4 de septiembre. Y es interesante. ¿Y cuál es el clivaje político hoy día? Bueno, el clivaje político son aquellos que quieren el sistema plurinacional a la boliviana, siendo bien esclavos de Caracas y de... Bueno, eso no ha cambiado mucho, La Habana. Y aquellos que seguimos defendiendo nuestra bandera, nuestras tradiciones patrias y nuestra institucionalidad. ¿Usted cree que eso es lo que está en disputa en esta elección? Yo creo que eso es lo que está en disputa en esta elección. De todas maneras, es el 4 de septiembre, no el 11. Es lo que propuso la extrema izquierda y que trató de destruir a nuestro país y su institucionalidad, su historia, trató de refundarlo y terminaron sacándose la bandera chilena. ¿Usted sabe por dónde? Diputado, antes que se nos vaya el tiempo, frente a este recurso en el Tribunal Constitucional, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Usted podría eventualmente perder su condición de diputado? Sí, me podrían, no, eso no me preocupa mayor. Inhabilitarlo políticamente. Me podrían inhabilitar para ser candidato presidencial. Yo le voy a decir una cosa, si lo hacen, el Tribunal Constitucional va a haber pasado por encima de la ley. Y eso es lo delicado. Porque una cosa... O sea, si usted termina sancionado, si usted terminara sancionado, es que el tribunal establece que usted estaría actuando al margen de la Constitución. No, el tribunal sí, pero lo estaría haciendo al margen, estaría prevaricando, que significa administrar torcidamente la justicia. ¿Y usted estaría disponible para establecer recursos sobre el Tribunal Constitucional? ¿Pero qué cosa hay sobre el Tribunal Constitucional? Organismo internacional. No, ya no voy a ir a... Mire, o sea, usted está consciente de que podría perder su condición son toda una manga de burócratas de extrema izquierda. No tengo mucho interés en ir a organismos internacionales tan completamente desprestigiados en esa materia. Por lo demás, yo creo en la soberanía del pueblo de Chile, incluso para hacer las cosas mal. En el caso del Tribunal Constitucional se sobreviviría su utilidad, porque evidentemente se transformaría en un tribunal que no está aplicando la Constitución. Perdón, ¿y cuáles son los pasos siguientes ahí? ¿Usted perdería? ¿Cuáles van a ser los pasos siguientes? Los pasos siguientes serían entonces ver cuáles son las consecuencias políticas de esto. Y lo que sí haría, sin duda, una resolución como esa sería poner en duda la forma en que actúa el Tribunal Constitucional. No se equivoquen que en medio del 18 día el Tribunal Constitucional rechazó las presentaciones que hubo contra, por ejemplo, el diputado Hugo Gutiérrez, ¿ya? Que sí estaba haciendo llamados bastante evidentes a la violencia contra el presidente de la República. Pero ahí no hay ningún problema, ¿no? Los llamados de casi prácticamente todo este gobierno a la violencia en ese momento, la defensa de las barricadas del señor presidente de la República, etcétera, ahí no hubo ningún problema. Pero cuando yo digo, ¿sabe qué más? Si llega un gobierno al poder, de derecha o de izquierda por lo demás, da lo mismo. ¿Ya? Si llega un gobierno al poder que viola la ley, se arma un ejército paralelo, privado, ¿ya? Dice que quiere establecer la dictadura del proletariado, porque eran marxistas-leninistas. Si se produce esa situación, entonces yo respaldaría de nuevo la misma solución de fuerza. Ese es un problema, pero no es un problema que tengamos entonces aquí a gente en nuestro sistema político que le gustan las democracias distintas a la cubana. Esta defensa, ¿qué cosa más rara? ¿Esta defensa la va a llevar adelante usted mismo o con abogado? Mire, el que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente, dicen los abogados. Así que no me voy a defender a mí mismo. Por lo demás, no sé si voy a llevar defensa. Creo que es tan irracional lo que se está haciendo. Está tan falto de ¿No va a presentar defensa? No lo sé. ¿Cuándo decide eso? ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta cómo me puso al tiro en No, la pero boca? espérese, No va a es que presentar no había defensa. escuchado a usted decirle que no va a presentar defensa No, pues, no me eventualmente. habían preguntado tampoco. Ve que yo tengo el problema de andar respondiendo las Espérese, preguntas a los espérese, periodistas. eventualmente usted Hablemos entonces de la es que delincuencia, antes que se nos hablemos de vaya la el tiempo, frontera. eventualmente usted está disponible para no presentar defensa ante Nosotros el queremos TC. controlar la frontera, ¿eh? Y queremos impedir que siga entrando la inmigración ilegal. No, eso es lo que me pasa cuando hablo con los periodistas, que termino siempre respondiendo sus preguntas en vez de decir algo sobre mi programa político, por Espérese, ejemplo. pero Queremos dígame, meter preso a los delincuentes de pero cuello y dígame, corbata también. antes que se nos vaya el tiempo, ¿Ya? eventualmente usted no va a presentar defensa en el TC. No, digo simplemente que es una cuestión tan tirada de las mechas que no sé si debiese hacerlo. No sé si debiese hacerlo, porque estaría entonces validando un accionar. Después me dicen, no, si usted tuvo derecho a defensa, sí, pero si el Tribunal Constitucional actúa de forma política y no 100% apegado a la ley, voy a haber validado algo que no corresponde. Yo tengo un problema con cómo ha estado funcionando de alguna manera también el sistema judicial en nuestro país. No le tengo mucha confianza, para ser muy honesto. ¿Ya? Y como el Tribunal Constitucional es electo por razones políticas, de la mano de cuoteo político, chuta. Complejo, ¿no? Diputado Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional ¿Y vamos a Libertario. hablar un día de mis propuestas políticas o Ha solamente de estado mis aquí, declaraciones les gusta? ha estado varias No, si veces usted es aquí periodista, y pero ha estado muchas veces acá y va a seguir estando diputado Johannes Kaiser, por supuesto, para profundizar en estas y en otras materias. bueno. Que tenga una buena jornada.